Bien, amigos, bueno, les señalábamos que cómo se había movido el petróleo de Texas, que esta mañana amaneció a 57,57, había repuntado con 0,88%, sigue subiendo todo, es así, es en ascendente que va. Y que también el índice industrial Dow Jones, no sé cómo abra ahora a las 9 de la mañana, pero había cerrado en 31.148 unidades para un repunte de 0,30%. Esas son informaciones importantes. Bueno, el oro, déjeme ver el oro. El oro cerró hoy con una ganancia de 11,49 dólares la onza Troy y cerró en 1.822.29 centavos de dólar la onza Troy. Eso es bueno para nosotros porque mientras más sube el precio del oro, mejores ingresos tenemos con relación al contrato de la Barrick. Mira, una información que es interesante, Estados Unidos, el mundo, porque Estados Unidos y China son locomotoras que tiran de verdad del mundo, en cierto sentido. Estados Unidos está apostando bastante a los 1.9 billones de dólares del plan del presidente Biden. Y los republicanos hablan de 600 tanto, un 30%. Y decía la nueva ministro del Tesoro, Janet Yellen, reputadísima, como les había dicho, economista, que había sido miembro de la Junta del Federal Reserve, que si se aprueba ese paquete de manera como está contemplada, para darle los apoyos que hay que dar, hay 1.400 millones para las personas de manera individual, los cheques estos que van directos, y hay como 3.000 millones, billones para, ¿cuántos son? 350 mil millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales. Señala Janet Yellen que si no se aprueba ese apoyo adicional para recuperar los niveles de crecimiento que teníamos pre-pandemia de 3,5% y que el índice de desempleo baje a 4% aproximadamente, eso lo vendríamos logrando a partir del 25. Pero que si se aprueba ahora, nosotros en el próximo año ya en este tendríamos, si hay el rescate, volvíamos al pleno empleo en el 2022, el próximo año. Volveríamos al pleno empleo y eso es importantísimo porque eso acelera la economía, el consumo privado. Ese 3.5 de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, podríamos retornarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son informaciones que hay que tenerlas pendientes. Los Estados Unidos han logrado contener el impacto de la pandemia porque en marzo al presidente Trump se le aprobaron 2.3 billones. 2.3 billones. Y de nuevo se le aprobaron en diciembre otros 900 millones. Andaban ahí con unas discusiones y eso, pero al final se le aprobó. Entonces, la economía norteamericana se contrajo el año pasado a un nivel nunca visto hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si esa inyección de adrenalina a la economía, como dice Janet Yellen, se hace, pues podríamos retomar al pleno empleo, que se había logrado bastante desarrollo. Recuérdense que en el 2008 tuvimos una caída importantísima de la economía norteamericana porque los commodities subieron a cifras extraordinarias y luego se recuperó en el 9, volvieron y bajaron y bueno, la economía, en el apoyo financiero que hizo el gobierno de Obama y estaba Larry Summers. Larry Summers fue ministro, subsecretario, deputy secretario del Tesoro. En Estados Unidos las posiciones fundamentales del ministro y eso son políticas. Realmente los deputy, los subsecretarios son los que realmente tienen el peso específico. En este caso no. Janet Yellen es una reputadísima profesional, reconocidísima. Bueno, la señora se metía, una manera muy fea de decirla, tenía monumentos de 7 millones de dólares dando conferencias y charlas y ese tipo de cosas. O sea, vea usted qué clase de profesional es. Y tuvo que hacer unos acuerdos con él y chequea con la oficina de ética para que nada de eso interfiera en sus funciones, como Dios manda, como debe ser y como se hace allá. Pero decía Larry Summers que ese monto, ese paquete de 1.9
del presidente Biden era extremadamente grande, que era 3 veces más grande, 3 veces lo que ellos habían aplicado para la crisis del 7 y el 8. Yo diría que, como dice Yellen, la ministra Yellen, la secretaria, que realmente hay una apuesta a que la economía repunte realmente. Es una inyección de adrenalina. Cuando los caballos le meten eso, lo jumpean, le dan esos dumping, es justamente para eso. Ella aspira a que se pueda recuperar la economía rápidamente el año que viene y que entonces se puedan generar los recursos para cubrir con todas las necesidades y satisfacer los déficits, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver, los economistas también cuando están en sus posiciones plantean unas cosas, cuando están fuera plantean otra. Él ahí en este caso, por supuesto que lo veo coincidiendo con la propuesta de los republicanos que hablan de 630, unos 680 mil millones, billones. Entonces, no sé, la verdad que no sé, realmente ella apuesta y ella es la que tiene el sartén por el mango en esta ocasión. Entonces yo creo que hay que dejarlo y el gobierno no va a permitir, el presidente Biden no va a permitir que por discusiones se apruebe, se retrase. Ya se aprobó en el Senado, va a la Cámara de Diputados, a los representantes, y próximamente, de acuerdo a las reglamentaciones que ellos tienen, pues se va a ir conociendo el mismo con los detalles y las apreciaciones. El presidente tenía unas expectativas básicas fundamentadas en un aumento del salario mínimo a $15 la hora. Él lo está dejando un poco, no lo está poniendo como un deal breaker, como fundamental para que eso tenga que suceder, pero es una de las decisiones importantes. Creo que lo está estableciendo para la parte federal, para las contrataciones federales, y eso va a generar una revolución en términos de costos sociales. Habrá quienes estén en desacuerdo siempre, que dice que debe dejarse a que el mercado pues establezca esa correlación de acuerdo a la productividad, etcétera, etcétera. Pero hay sus componentes aquí de otra índole y otros enfoques que habrá que esperar. En todo caso, no hay duda de que es una inversión, un apoyo, un estímulo fiscal relevante, significativo, que se va a sentir en la economía norteamericana y en la economía mundial. Entonces, eso es lo que está haciendo que los precios de los combustibles suban, que los precios de los commodities se suban, porque también hay mayor demanda en el lado chino. China no ha cerrado prácticamente su economía, aisló Wuhan y aisló otras áreas, pero ha seguido creciendo y exportando, y Asia también. Entonces, esas son las cosas que hay que tener pendiente cuando uno analiza el contexto económico. Hay incrementos, por ejemplo, en el maíz, porque también hubo sequías en Brasil. Hay incrementos en la soya, hay incrementos en el sorgo, hay incremento de precios, déjeme ver si le puedo señalar en detalle. El azúcar subió 8%, el aceite vegetal ha subido 5,8%, las leches, los lácteos 1,6%, pero el maíz, que es importantísimo, subió 11,2% y un 43% por encima de lo que hacía un año estaba. O sea, ha subido en este mes, ¿verdad? En lo que va de año. Y subió de 3,79 el bushel de maíz, que es como lo miden, unas unidades de mediciones, a 5,24. Entonces, el precio del trigo subió 6,2%, y ahí está el incremento que querían hacer los panaderos, que van a esperar que el gobierno les haga una propuesta. Según señala la FAO, la FAO de las Naciones Unidas, su índice de precio, que el alza del precio de maíz en un 42% está por encima del nivel de enero del año 20, del año pasado, pero el año pasado tuvimos indiscutiblemente que una caída, todavía no había entrado la pandemia. No, ciertamente, todavía no había entrado la pandemia, pero comparado con enero, tiene un 42% de precio de incremento, ¿verdad? Y el trigo de 6,8%. Todas esas son variables que hay que tomar en cuenta y el gobierno no tiene manera de enfrentarlas. Son exógenas, provienen del exterior, se van a reflejar de manera indiscutible en nuestra economía.
¿Qué tiene el gobierno? Imagínate, si se le descontrola el dólar, si se le descontrola la estabilidad macroeconómica, entonces el impacto de esos incrementos de precios de los insumos externos se multiplica a lo interno de nuestra economía. Por consiguiente, tiene el gobierno que mantener la sanidad de las finanzas. En esta ocasión, por lo menos, el tipo de cambio, que es lo que hace, sirve de correa de transmisión a lo interno de la economía. Por ejemplo, si el petróleo no subiera y se mantuviera igual y el tipo de cambio se incrementa en un 10%, al precio del insumo, ese insumo se transfiere al precio del producto que se produzca aguas abajo en ese 10%. Entonces, si están subiendo los precios de los insumos, el costo de los insumos, no el precio, el costo de esos commodities que sirven para la producción interna local, para la alimentación de los pollos, la granja, el fertilizante, etcétera, el combustible, entonces al menos tratar de mantener estable y controlado el tipo de cambio, la tasa de cambio, porque si se va uno y se va el otro, entonces el efecto por un multiplicador es mucho mayor. Es cuando usted le pone a la bicicleta la Catalina grandota, eso se va todo lo que da por ahí. Inflación, índice de precios al consumidor, a mayor inflación, menor ingreso disponible, menos te queda para comprar, más caro te cuesta todo. Si tú tienes 100 pesos y antes compraba lo mismo con 50 y te subió y ahora para comprar lo mismo tienes que gastar 75, nada más te quedan 25 para las otras actividades. Y entonces realmente eso duele y le duelen los bolsillos a todo el mundo y entonces eso es lo que el gobierno, entiendo, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer, esa reunión con los panaderos, esas decisiones del Ministerio de Industria, de congelar los combustibles, de reunirse con los polleros, con los granjeros de cerdo, etcétera, eso es adecuado y eso es correcto. Hay que echar para adelante y hay que aguantar, ¿verdad? Y ayudémonos todos. Bien, amigos, bueno, hemos llegado al final. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les agradecen su amable atención y lo esperamos mañana de nuevo por acá por Teleradio América, canal 1245, a partir de las 9 de la mañana. Que tengan muy buenos días y se suscriben a nuestro canal de YouTube. Pasen muy buenos días.